Buenas tardes a todos. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Henry Santana, encargado técnico a nivel Latinoamérica de la marca Ambis. Les doy la bienvenida al curso, a este primer curso del año 2022. Vamos a dar inicio. Este curso se basa en análisis estadístico y descarga de resultados de Crochet estándar. Previamente, ya habíamos revisado cómo instalar, cómo configurar previamente, realizar la asignación de turnos. Ahora vamos a sacar todos digamos que los registros de las terminales para poder propiamente realizar la descarga y sobre todo el análisis estadístico de los resultados para exponerlos en los reportes, ¿vale? Como anteriormente les habíamos presentado, tenemos tres bases centrales o principales: la oficina en China, la oficina en Estados Unidos y nuestra base de fabricación. Tenemos en el mercado más de 15 años de experiencia, somos propietarios de más de 200 patentes, contamos con nuestra plataforma cloud, tenemos presencia en más de 100 países, contamos con nuestro algoritmo principal que es el BioNano, tenemos presencia en más de 200,000 proyectos y contamos también con el análisis de video inteligente, así como nuestro protocolo de control de seguridad, que es propietario. Nuestras unidades de negocio, en el caso de nosotros como marca Ambis, tenemos la solución y productos para la seguridad de sus empresas, la división UTEC, que son productos de consumo o cerraduras inteligentes, y nuestra plataforma SaaS de seguridad integrada, que es la CQ365. Toda nuestra gama o nuestras unidades de negocio las pueden consultar en sus respectivas páginas, www.ambis.com, www.utec.com, www.cq365.com. Les invito a conocerlas y para que vean nuestro portafolio tanto de soluciones de control de acceso y control de asistencia, nuestra línea de productos. Ambas buscamos hacer una convergencia para que tengamos digamos que proyectos de seguridad integral. Con toda confianza consulten cada uno de nuestro portafolio de soluciones en nuestras páginas. La estructura tecnológica de nosotros como marca o de Ambis, estamos dirigidos para empresas inteligentes, para comercio inteligente y realizar un hogar inteligente. Contamos con nuestra plataforma en la nube, donde nosotros podemos tener centralizados nuestros dispositivos, centralizar nuestros eventos, centralizar nuestros usuarios. Esto es, nosotros podemos hacer una convergencia de tecnología y poder centralizarnos en nuestras plataformas cloud, ya sea de control de acceso, videovigilancia, CCTV, o en su defecto de cerraduras inteligentes. Algunas de nuestras tecnologías principales que conforman nuestra marca: está el algoritmo principal, que es el BioNano, que está dirigido a controles de acceso. El algoritmo de CCTV está para toda nuestra solución de seguridad en su defecto CCTV, como les mencionaba, es todas nuestras imágenes inteligentes, transmisión del almacenamiento, algoritmos de inteligencia artificial y la seguridad de datos. Esto es, evocados estrictamente a nuestro algoritmo de videovigilancia. Y a la par, la privacidad y seguridad de datos, el cifrado de plantilla biométrica, la información personal de la tarjeta, información personal en el móvil y la protección de datos extremo a extremo. Un panorama un poquito más global de lo que somos Ambis como marca. Tenemos 4 oficinas globales, más de 300 empleados, más de 100 distribuidores en todo el mundo, más de 30 socios técnicos, alrededor de más de 2,000 resellers y 50 integradores de sistemas. Esto es todo a grandes rasgos lo que conforma nuestra marca Ambis en un entorno global. Para casos de éxito, les recomiendo visitar nuestra página www.ambis.com, casos de éxito. Ahí tendrán un esquema más general de nuestros proyectos de casos de éxito alrededor del mundo. Uno de los principales o de los 3 principales proyectos donde tenemos presencia
Tenemos un caso de éxito en el gobierno federal. Es un proyecto de huella digital, de huella viva, para alrededor de 100,000 personas en más de 1,000 sitios en toda la República Mexicana. Tenemos un proyecto también de asistencia basado en la nube, una población de alrededor de 150,000 entre estudiantes y doctores. Y tenemos una solución de seguridad total para oficinas globales de un corporativo. Esto es alrededor de 50,000 personas y más de 30 sucursales a nivel global. De igual manera, tenemos presencia en expos globales, demostraciones interactivas o roadshows, y, como en este caso, el medio de entrenamientos públicos. Vamos a entrar de lleno a lo que es el training público. Vamos a empezar, seguimos con este tipo de entrenamientos. Seguimos en el apartado de soluciones de control de acceso y de asistencia. Vamos a tratar el tema, como les había mencionado en un inicio, el análisis estadístico de la asistencia y posteriormente la exportación de los resultados del análisis. Como les mencionaba, anteriormente ya habíamos realizado la instalación previamente del cross-check estándar con todos los parámetros de configuración básica para que nosotros podamos propiamente realizar toda aquella configuración que el usuario final o en su defecto nuestro proyecto requiera. Es muy importante tener previa configuración para que nosotros podamos tener ya el dato o el registro para poder realizar ese análisis estadístico y tener el resultado final. Vamos a descargar los registros del software. Como les mencionaba, para tener más instrucciones del funcionamiento en general, consulte el curso 2.4 para descargar los registros de asistencia. Una vez que seleccionamos la terminal, realizamos el registro de nuevos, la descarga de nuevos registros o en su defecto descargamos todos los registros que tenga nuestra terminal para almacenarnos en nuestra base de datos y posteriormente revisar todos aquellos registros que tengan nuestro dispositivo o en su defecto que hayan realizado los registros nuestros usuarios para que podamos entonces realizar el análisis estadístico. Es muy importante en esta parte seleccionar el departamento o en su defecto un usuario en general para que podamos hacer el análisis de nuestros registros de asistencia. Ya hicimos la descarga, recordemos que ya hicimos la descarga de nuestra terminal y ahora vamos a revisar uno por uno o en su defecto por departamento o por usuarios el tipo de registros de acuerdo a la fecha que nosotros seleccionemos. En este caso estamos colocando el departamento, nuestro usuario 998.01.390. Vamos a seleccionar un periodo de fecha de inicio, fecha final. Le damos buscar en records y nos aparecerán todos aquellos registros que podamos tener de este usuario. En este caso, como pueden ver, vamos a visualizar nuestro número de usuario, nuestro ID del usuario, el nombre, el día, la fecha, el estatus. Recordemos que previamente habíamos configurado 0 por default viene en entrada, 1 en salida. El dispositivo, el nombre del dispositivo, el estatus del dispositivo, el departamento, la posición, el código de trabajo, la identificación, el método de autentificación y si nos abrió la puerta o en su defecto, si está como control de acceso, nos marcará si abrió la puerta. Este reporte o digamos que bosquejo de registros lo podemos exportar mediante 3 formatos. Puede ser el XLS, el .csv o en su defecto texto plano TXT, ¿sí? Pasamos al análisis estadístico de los registros. Podemos hacer un clic en análisis estadístico, en asistencia, para obtener
un análisis de asistencia de los registros. Se recomienda elegir un usuario en específico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener a detalle, ver al 100% todos aquellos registros como podemos ver en la lámina. Recordemos que muchas veces por endes o por temas de usuarios o temas de características de proyecto, muchas veces tenemos un horario de inicio, un horario final, pero por temas de salidas adicionales o cualquier tema de extraordinario, un tema extraordinario que se necesitan hacer registros, todos los registros que se realicen sobre nuestra terminal se verán reflejados en automático o por default. Si nosotros configuramos un horario de entrada y un horario de salida, por lo general siempre van a aparecer en el estatus, como pueden ver aquí en la pantalla, out, in, out, in, out. No se asusten, muchas veces nos quedamos con que todos los registros van a aparecer. Sí, todos los registros van a aparecer, pero este análisis estadístico lo que hace es reconocer si nosotros tenemos solo un horario de entrada y un horario de salida, el software en automático te reconocerá qué tipo de propiamente registro va a tomar como entrada y cuál como salida de acuerdo al horario. Aquí podemos ver dos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el 27 de septiembre del 2021 hizo un check a las 8:44, pero el reloj prácticamente estaba en salida. Aquí está. Pero el sistema te está colocando en automático que la operación es entrada. ¿Por qué? Porque reconoce que tienes un umbral que inicia a las 8 de la mañana y finaliza a las 9 de la mañana, que es tu horario de entrada, y te lo coloca como entrada. Si tú al día siguiente o en su defecto a la hora de salida vas y sigue estando el reloj como salida, te aparecerá el récord como normal. Esto es, para darme a entender un poquito, por sí solo el software está analizando al momento de tener un registro de entrada entre un umbral de salida, o en su defecto tengo un registro de entrada a las 9 de la mañana o dentro de nuestro umbral entre 8 y 9, me lo va a reconocer como entrada independientemente de que yo a la terminal le coloque la función in-out. ¿Sí? A eso o en eso se basa el análisis estadístico. Propiamente el software lo que hace es traducir todos aquellos registros que pueda tener almacenados en la terminal y otorgarle, sin necesidad de que estemos moviendo el estatus en la terminal, propiamente va a acomodar los registros de acuerdo a lo que previamente le hayamos configurado. Si nosotros no le configuramos en horario de entrada y de salida, te aparecerán excepciones al momento de sacar el análisis estadístico. ¿Sí? Y todo esto, digamos que lo podemos tener como ejemplo. Por eso se recomienda agarrar un ejemplo de usuario y sacar todo el análisis estadístico de ese usuario para ver que se acomoden correctamente los registros para que nosotros posteriormente podamos realizar la exportación de los reportes. Es muy importante para que nosotros veamos cómo está y posteriormente sacar de manera global la información. ¿Sí? Recuerden que al final de este módulo vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, vayan anotando sus dudas y estaremos resolviendo de acuerdo a cómo se vayan presentando, plasmando las dudas, ¿vale? Bueno, como les mencionaba, si nosotros tenemos al empleado un horario de trabajo, el sistema dará los comentarios a cada registro. Esto vamos a reforzar lo que les mencionaba hace un momento, para no revolvernos. El software por sí solo va a decretar cuándo es entrada, cuándo es salida, de acuerdo a la configuración que nosotros le demos. En este caso, vemos que el estatus dice out, no se movió en el reloj, ¿sí? Y así sucesivamente pasa con 2, 3, 4 registros que tiene el mismo usuario, pero por temas de análisis estadístico, el software te reconoce que tu primera checada del día es tu entrada y tu última checada del día es tu salida. ¿Sí?
y te dice el tiempo, tu hora o tu turno de horario es de 8 a 12, ¿sí? Y esto entrada de 8 a 12, tu salida de 8 a 12, pero como este usuario cuenta con turno mixeado, o sea, esto es, tiene un turno matutino, tiene un turno vespertino, al día siguiente entra a las 13 horas y lo decreta como entrada. Pero el usuario no cambió el estatus del reloj. Entonces, lo coloca como propiamente el estatus. Se queda en entrada, pero el software decreta que es salida. ¿Por qué? Porque la salida la hizo a las 17:09 y el software en automático o al momento de hacer el análisis estadístico decreta que es la salida o el registro pertenece a la salida. ¿Sí? Es muy importante tener ese dato en dado caso de que si nosotros damos por entendido que el usuario va a colocar el estatus de entrada o salida y no lo hace, no importa, al momento de tener la configuración previa de turnos, donde tú decretes un horario de entrada y un horario de salida, el software, al momento de hacer el análisis estadístico, va a decretar cuál es la entrada o qué registro pertenece a entrada y qué registro pertenece a salida. ¿Ok? En caso dado, por ejemplo, que un horario, vamos a poner el ejemplo de que el usuario tiene un horario de trabajo de 8 a 12, como les mencionaba en la mañana, y tiene otro de 1 a 5 p.m. de la tarde, ¿sí? El estado del registro alrededor de las 8 o la 1 debe de ser entrada o debe de ser salida. Alrededor de las 12 o las 5 p.m. debe de ser salida. En la columna de operación, el sistema dará el estado razonable del registro. Esto es como les mencionaba y como les venía explicando. Si yo tengo turnos mixeados o en su defecto, todos los turnos que yo le coloque al usuario, siempre y cuando tenga ese turno configurado como entrada y como salida, el software colocará el estatus al que corresponde cada registro. ¿Sí? No sé si tienen hasta aquí alguna duda. Ok, recordemos que el estatus se mueve de acuerdo, es un ejemplo si el usuario no mueve el estatus del reloj a entrada y salida. ¿Ok? Ángel, si nosotros, por ejemplo, vamos, nos presentamos al registro, obviamente ya pasaron todos los usuarios y algunos sí respetan la entrada, la salida. En este caso, Ana no hace la modificación de estatus en el reloj, ¿sí? Pero sus turnos indican que, por ejemplo, tiene un turno en la mañana que es de 8 a 12, pero ese mismo día o al día siguiente tiene otro turno entrecortado o en su defecto los turnos que tenga el usuario, siempre te va a reconocer mientras entres en el umbral de configuración. Por eso es muy importante tener claro cuál es nuestro umbral de asistencia. De 8 a 12 es mi primer turno, de 13 a 17 horas es mi segundo turno. Entonces, todos los checks o los registros que realice el usuario en ese umbral de tiempo va a ser reconocido como, como entrada, registro de entrada, registro de salida. ¿Va? Vamos a continuar. La descripción de la excepción. Prestamos mucha atención a la hora de salida y a la hora de término de nuestro turno. Si por azares del destino el usuario no hace o digamos que sale en un tiempo no definido, como podemos ver en la lámina, tenemos nuestros dos turnos. Esto es de 1 de la tarde a 5 a 17 horas y nuestro fin de término es de 16 horas a 17 horas nuestra salida. Eso es a lo que me refería con el ejemplo de los umbrales. ¿A qué nos referimos con umbrales? Si mi turno es de 13 horas a 17 horas, mi inicio para que yo pueda realizar el check es de 12:31 y donde yo puedo ya empezar a marcar mi salida es 16 horas
para terminar a las 19 horas. Si en dado caso yo hago un registro posterior a estos dos horarios de salida, me aparecerá como una excepción, detalle o en detalles de operación me va a aparecer algo diferente a lo que es salida-entrada. En este caso le aparece break, ¿sí? Pero te puede salir overtime. Si tú tienes configurado tiempo extra, te va a salir tiempo extra. Si en este caso el usuario cuenta con la configuración de break, en este caso así te tomará el registro. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a deshoras. Si vemos que su horario de entrada es de 13 a 17 horas, su entrada la hace a las 12:45, te lo marca como entrada, te dice normal récord, pero sale a las 20:28. Nuestro fin de tiempo permitido para hacer checadas es a las 17 horas. Aquí nos aparece que está fuera de hora, independientemente de que tenga entrada a las 20:28, y nos dice como una excepción o como detalle de excepción o como una anomalía en el registro, ¿sí? Más o menos para que tengamos, digamos que la explicación práctica de cómo podemos configurar o cómo podemos hacer esa configuración sin que sean tomados en nuestras políticas de asistencia como tiempo extra, o en su defecto, cómo se verían reflejados si no hacemos esa configuración, o si hacemos la configuración de tiempo extra, cómo se verían reflejados los registros en el detalle al momento de realizar el análisis estadístico. Buen día, Rubén. Vamos a la configuración de tiempo extra. Todas las horas del trabajo sin horario correspondiente se considerarán horas extras. ¿A qué vamos con esto? Nuestro horario inicia a las 12, a las 13 horas. Puedo yo checar mi entrada a las 12:31. Mi horario final o mi salida es a las 17 horas. Puedo iniciar a checar mi salida a las 16 horas y finalizo a las 19 horas. O sea, esto es, no va a ser considerado como tiempo extra. ¿Por qué? Porque estoy dentro del umbral que le estoy designando mi horario de 13 horas a 17 horas. O sea, tengo 2 horas para que yo pueda finalizar y que no sea contabilizado como tiempo extra. Este es un ejemplo, ¿ok? Entonces, vamos a tiempo extra y nos dice que todas las horas de trabajo sin horario correspondiente se considerarán como horas extraordinarias, pero si no asignó a ningún turno como del empleado o al empleado, todas las horas de trabajo se contarían como horas extras. Vamos a especificar un poquito más a lo que hace esta referencia, ¿sí? Por ejemplo, Guillermo. Guillermo tiene un horario de trabajo de 9 de la mañana a 17 horas, ¿sí? Y todo nuestro tiempo, o en su defecto, no tiene asignado algún turno en este momento, toda la operación te va a colocar como overtime. ¿Por qué? Porque no se le tiene asignado ningún turno propiamente a este usuario. Si yo tengo colocado algún horario que ya le había configurado, previamente me van a aparecer los registros de acuerdo a todo el check que realice, independientemente de que coloque el estatus. Aquí vemos que Guillermo está colocando su estatus in, out, pero yo no le he asignado ningún turno. Entonces nos aparecerá una excepción y la operación nos lo reconocerá como tiempo extra o en su defecto como registro inválido si así se requiere. ¿Sí? Una vez que yo ya le haga la configuración de turno a Guillermo, ya me aparecerán normalmente sus registros y se hará el análisis estadístico para colocarlo para que puedan exportar o propiamente tener todos los registros. La pregunta de Rubén es, en el apartado fin de validez, ¿habría que poner un rango de hora para tiempo extra? No. Rubén, gracias por la pregunta, pero no. Cuando tú colocas tiempo extra, propiamente nosotros ya configuramos ese umbral a partir de qué hora empieza a contar nuestro tiempo extra.
Esto es, el fin del umbral es hasta donde tiene permitido mi usuario checar la salida o la entrada según se requiera, sin que sea contabilizado para tiempo extra. ¿Ok? Lo que yo puedo hacer es configurar que a partir de la primera, de la segunda o de la tercera hora, según se requiera, yo empiece a contabilizar mi tiempo extra. Por eso es muy importante contabilizar, o sea, dejar ese umbral de validez de mínimo 1 hora, o por lo general es 1 hora, y a partir de la segunda hora ya empieza a contar como tiempo extra. ¿Sí? No sé si quedó claro, un poco aclarada la duda. A ti. Muchas gracias. Una vez que ya realizamos todo nuestro análisis estadístico y ya identificamos nuestras entradas, nuestras salidas, podemos hacer nosotros un filtrado en nuestro sistema. Esto es, nosotros podemos tener nuestros registros de acuerdo a tiempo, fuera de tiempo, otros estatus, normales, anormales, y podemos ver reflejado nuestros registros de acuerdo a nuestras necesidades. Muchas veces podemos nosotros, como les mencionaba, se ven los registros inválidos, se ven las entradas, las salidas, los breaks o los fuera de tiempo, el overtime. Todos aquellos registros que yo requiera filtrar, los puedo tener y propiamente hacer una exportación de los registros que tengo en la pantalla. Ojo, nosotros podemos seguir almacenando esos registros, no propiamente se van a borrar, a menos de que nosotros demos, pues propiamente hagamos el borrado de los registros, pero yo puedo seguir almacenándolos y puedo exportarlos, o sea, ocultarlos para que yo los pueda exportar sin que me afecten mi registro. Esto es, si yo no necesito todos los demás reportes y simplemente quiero tener los detalles de los registros que veo en la pantalla, yo puedo hacer esa exportación nada más ocultando todos aquellos registros que no desee visualizar en mi reporte o en mi exportación y aplicar cada uno de los filtros que se mencionan para que yo pueda tenerlos de manera simplificada. Igual, de igual manera, como administrador, podemos hacer el cambio de estatus. Yo puedo colocar de manera manual, si en dado caso yo identifico alguna anormalidad en mis registros, como les mencionaba, todos aquellos donde yo no le pueda cambiar el estatus o en su defecto haya intercalado cambio de excepción o en su defecto operación, en lugar de que haya sido entrada, pues es salida, algún cambio inesperado que yo requiera realizar como administrador del software, puedo yo hacerlo previamente antes de realizar la exportación, puedo hacer ese cambio de estatus, puedo borrar la selección, puedo cambiar la excepción. Esto es, yo puedo cambiar el estatus, puedo borrar el estatus o el registro y posteriormente salvar la excepción, en dado caso que se requiera. Esto es muy importante porque muchas veces nuestro personal de RH requiere hacer algún ajuste de último momento previo a sacar los reportes y tener un estatus pues más fidedigno para nuestro usuario o para temas de paga de nómina, pues muchas veces hace de última hora esas modificaciones y propiamente pues tiene las herramientas para que pueda hacer esa modificación y guardar los registros o los cambios que los haya hecho previamente, ¿vale? No sé si tienen hasta aquí alguna duda. Si estoy yendo muy rápido, igual háganmelo saber para que vayamos explicando más a detalle. Tenemos la programación de análisis de registro. Hacemos clic en análisis de registro de programación para obtener una vista más detallada de nuestra asistencia. Esto para comprobar si el empleado atendió con normalidad nuestro turno. Ojo, esto es una vez que yo ya tenga propiamente todos mis registros, yo puedo ir viendo el análisis estadístico, búsqueda de récords, análisis siempre
que yo tenga todos los submenús para que yo pueda calcular y generar nuestro reporte. Yo puedo ir haciendo propiamente ese desglose de información. Ahora, lo que estoy viendo es en tiempo real. Yo tengo mi horario de entrada, mi horario de salida, mi turno configurado en el usuario. Puedo ver mi configuración que tiene, en este caso, Ana, y el tiempo real que realizó los registros. ¿A qué vamos con esto? Que yo puedo ver si en dado caso tuvo un delay o un registro fuera de tiempo, o en su defecto, quiero saber, para análisis estadístico, para que yo lleve un registro de nuestro usuario de manera fidedigna, ver el tiempo real de la entrada y la salida. Aquí se puede ver en in-out. Por ejemplo, vemos que Ana tiene un turno de 8 de la mañana a 12 del día y realizó su chequeo a las 7:41 y su salida a las 17:56:32, ¿sí? Y el cálculo de todo nuestro turno en tiempo real. En esto es, vamos al siguiente ejemplo, donde vemos que entró a las 2 de la tarde, salió a las 17 horas y nos da un tiempo de salida tardía de 1 hora con 16 minutos. Sí, podemos tener aquí las ausencias, el tiempo de llegada tarde, ¿sí? Y el overtime si así se requiere. Igual en el sistema de reporteador hay uno dedicado a ausentismo, donde también puede sacar, Rubén, esa información. Entonces, todos aquellos datos que nosotros podamos tener de manera, digamos que concreta, podemos tenerlo en este tema de análisis de registro de programación. Entonces, con esto, digamos que reforzamos un poco más la información que tengamos de nuestros usuarios al momento de tener los registros para el turno que tenga configurado. Eso es independiente. Todo va de acuerdo a toda la configuración previa que nosotros tengamos. Si el usuario tiene 3, 4, 5, 2 turnos, un turno, pues toda la información va a salir analizada una vez que tenga los registros. Es muy importante que el usuario haga los registros para que nosotros podamos tener todo esta información, y que previamente hagamos la configuración de los turnos y la asignación a nuestro grupo de trabajo o a usuario según se requiera. Las estadísticas de horas extras, hacemos análisis en ausencia o licencia. En este caso, como mencionaba, aquí está la respuesta a tu pregunta, Rubén. Podemos nosotros tener, en dado caso de que se requiera, la excepción, o en su defecto, si trabajó de más o no se presentó a trabajar, en dado caso de que haga falta algún tema de registro, o que no haya realizado algún registro de más, o etcétera. Aquí lo podemos ver en el análisis de ausencia o licencia. En este caso, lo que estamos analizando, lo que estamos viendo en pantalla, es el ejemplo del overtime. ¿Por qué? Porque trabajó, Guillermo, recordemos que no tiene asignado un turno como tal, y todo nos aparece como overtime. Entonces, sus 8 horas de trabajo no se ven reflejadas en el análisis para un reporte, pero porque no se le asignó previamente un turno. Caso contrario con Ana, de que yo ya le asigné correctamente un turno, pero a Guillermo no. Entonces me aparece la excepción, ¿sí? Y sus horas, el total de sus horas, pero no se va a ver reflejado propiamente como entrada o salida o registro correcto, porque no le tengo asignado propiamente un turno. O sea, ¿vale? Es muy importante tener esa parte previamente configurada. Si tenemos, vamos a poner como ejemplo, si tengo un usuario de nuevo ingreso, puedo yo tener los registros, pero si yo no le tengo configurado previamente un turno, puedo yo seguir viendo esos registros, y no se verán afectados en el tema de mi reporteador, porque al final de todo le va a aparecer como no asignado, o como en este caso un overtime, o registro inválido según se requiera, ¿va?
Y nuestro resumen de la asistencia, hacemos clic en estadísticas de asistencias para obtener el resumen de nuestro usuario, cuántos días trabajó, cuántos días, nuestros días normal, nuestros días actuales, los minutos, las horas, todos aquellos datos de asistencia de manera global y no por registro, sino que vamos a tener ese análisis o la estadística de la asistencia, donde vamos a tener de manera global los datos de todo de nuestros usuarios. O sea, con esto, a grandes rasgos, ¿qué podemos tener? Toda la información de nuestro usuario, ¿sí? De manera general en temas de todos los registros, no solo de entrada y salida, sino que vamos a tener toda la cantidad de días, de horas de trabajo a través del periodo que yo seleccione, ¿sí? Aquí hacemos el primer paréntesis, vamos a ver si tenemos alguna duda. Si tenemos alguna duda, háganmelo saber antes de pasar al siguiente tema, que es la exportación de los resultados del análisis. Gracias por tu pregunta, Carlos. Si el colaborador dice que marcó entrada, solo se registra la salida. En este caso, como pudimos ver en el ejemplo, y vamos a echar un poquito más para atrás las láminas, tenemos a Ana que efectivamente realiza el check de entrada y de salida, ¿sí? Pero en este caso el usuario tiene invertidos el estatus, o sea, no está moviendo, Ana no está moviendo el estatus en la terminal. Esto es, al momento de hacer el check, no mueve el estatus de entrada o de salida, pero el sistema por default, al tener una entrada y una salida, y sobre todo que se vean los registros, el software te lo acomoda como entrada y salida. Si no sucede esto, es que solo está bajando un registro. No, el otro no lo realiza el usuario. Entonces, eso es muy importante y también nos puede servir como foco al tema de que si en realidad el usuario está tomando o hace o realiza el check de entrada o de salida. Digo, eso también es muy importante y nos sirve en la herramienta para saber si está sucediendo esta parte de parte del usuario que esté haciendo el registro de entrada o de salida, independientemente o indistintamente que realice el cambio de estatus en la terminal, para entrada o para salida. Bueno, vamos a pasar, si no hay más dudas, vamos a pasar al siguiente tema, que es la exportación de los registros. Vamos a ajustar, previamente ya hicimos la revisión, ya hicimos el filtrado de los registros, ya tenemos a detalle bien cuáles son los registros normales y ya quiero hacer la exportación. Un dato muy importante para hacer la exportación de los datos en la pantalla, propiamente es el manejar o configurar las columnas de acuerdo a como yo lo requiera. Yo puedo tener, por default te va a aparecer el departamento, el usuario, el ID del usuario, el nombre, el día y el tiempo, pero yo puedo acumular o puedo acomodar de acuerdo a lo que yo requiera de mis registros, todas aquellas columnas que tengo en pantalla. Entonces yo puedo entrar propiamente a manejar ese estatus o el orden de las columnas de acuerdo a mis necesidades. ¿Sí? Es muy importante porque muchas veces hacemos una exportación que es compatible con nuestro sistema de nómina o si en dado caso requiero que RH maneje un cierto orden en mis reportes, yo puedo acomodarlos para que yo pueda exportarlos y que de manera más fácil lo obtenga. Ese es digamos que en el estricto orden, lo que la herramienta nos da la posibilidad de hacer, tener un orden de nuestro dato para que al final el producto que se haga llegar a RH lo tenga de manera más fácil de administrar, ¿vale? Y propiamente una vez que ya tengamos ordenado de acuerdo a nuestras necesidades los registros, podemos darle, exportar los registros de la pantalla y propiamente lo tendremos en un archivo tipo en Excel, que aquí es como se pone el ejemplo en la pantalla,
y podemos tener esa información de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Como pueden ver, lo que vemos en la pantalla, el departamento, el usuario, el ID del usuario, el nombre del usuario, el día y la fecha, la hora y la fecha, perdón, el estatus, la operación, aquí lo tenemos reflejado propiamente en el Excel, y nosotros podemos manipular la información para que propiamente RH trabaje con lo que ya exportamos del software. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Y propiamente también nosotros podemos hacer la impresión rápida de la tabla de asistencia. Damos clic en el informe de vista previa y nos aparecerá tal cual en un tipo PDF. Podemos imprimirlo mediante PDF o en su defecto hacer la exportación en Excel como habíamos visto previamente. Y aquí nos aparecerá la tarjeta de asistencia de manera válida o de acuerdo a como nosotros requiramos o el usuario para su proyecto como lo requiera. Aquí lo va a poder visualizar, ¿vale? Sí, claro, se pueden visualizar. Actualmente está, digamos que el ejemplo en inglés, pero al momento de que nosotros cambiemos el idioma a nuestro sistema, te va a aparecer en español. Propiamente no hay un sumatorio. En este caso, vamos a tener la entrada, la salida, como está propiamente en los registros. Esto es lo que vamos a sacar. Si nosotros queremos tener a detalle ya más información más detallada, ya estaremos revisando en el siguiente curso el reporte, la exportación de reportes, ¿vale? Y ahí está más a detalle. Propiamente lo que estamos exportando es la información que vemos en la pantalla, una vez que ya hicimos el análisis estadístico y lo vamos a estar visualizando de manera general. Y no sé si tienen alguna respuesta, alguna pregunta. Con toda confianza, háganmelo saber. Hola, Cintia. Hola, ¿desde qué parte se cambia el área a la que pertenece? A la que pertenece, podría ser un poquito más específica en tu pregunta, Cintia. Estamos un poquito, me mencionas de algo general. ¿A qué nos referimos? ¿Al turno, al departamento o en su defecto a qué configuración? Ok, al departamento que pertenece. Nosotros vamos al apartado propiamente de usuario. Al usuario le das clic al usuario donde estamos, al que queremos cambiar, y te va a aparecer en el departamento. Déjame, ahorita pongo el ejemplo. Vamos a ver, para que rápidamente puedas tú visualizar. Permítanme un momentito. Vamos a hacer, nada más, me confirman si se ve mi pantalla. Ok. ¿Si alcanzan a ver mi pantalla? Por ahí me preguntaban si se ve, cómo se vería el registro en español, si se puede cambiar el idioma. Sí, sí se puede ver. Aquí está, yo ya lo tengo en español y veo el nombre del usuario. ¿Sí? Se ve toda la exportación de los registros. Bueno, para cambiarle el departamento al usuario, yo selecciono, por ejemplo, a Juan. ¿Sí? Y yo le puedo seleccionar o cambiar el departamento que se requiera. En este caso tiene soporte, RH, finanzas. Yo actualmente lo tengo en RH y le puedo cambiar a soporte.
¿Qué tal, Yair? Estamos trabajando con el CrossCheck estándar y es gratuito. No sé, Cintia, si ya quedó claro la duda. ¿Cómo cambiar el departamento del usuario? Selecciono al empleado que le quiero cambiar el departamento y ya, asignarlo. Departamentos, sucursales, y ahí vas a agregar los departamentos que requieran. ¿Vale? De cualquier manera, te invito a que veas todos nuestros trainings públicos en nuestra página. Ahí vas a poder visualizar la configuración básica para el CrossCheck estándar. ¿Vale? Roque, ¿cómo borro los registros de nuestro dispositivo luego que se llena nuestra memoria? En este caso te vas a registros, a datos. Te vas a ir a datos y eliminar datos obsoletos. Selecciona la terminal y de un tiempo atrás, de la fecha que coloque, se van hacia el tiempo atrás. No hacia adelante. Como normalmente te ponen otros sistemas, te ponen fecha de inicio, sino que te vas hacia atrás y colocas, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2021, te van a borrar todo lo anterior, ¿vale? Arturo, buen día. La página es www.ambis.com para que revisen nuestros training en capacitaciones técnicas. Ahí están los apartados, cada uno de los módulos que hemos tenido, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer que el usuario vea que llegó tarde en el momento de checar y me salga un mensaje que llegó tarde? En este caso, al momento, como habíamos visto previamente, ahorita te voy a mostrar. Un momentito. Ok, te vas al filtrado y te va a aparecer el tiempo que llegó o en su defecto el tiempo de retardo. Se llama incidencias el reporte como tal. ¿Sí? Entonces ahí tú puedes ver el momento en que checó y cuánto tiempo de tolerancia es el que le llevó o llegó tarde. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues agradezco, Carlos, el comentario. Sí, propiamente buscamos que sean amigables con el entorno, con nuestros usuarios, con los integradores, para que puedan nos vean como una solución robusta y amigable para el usuario final. Bueno, pues en dado caso de que tengan dudas, por favor háganoslo saber al siguiente correo support@ambis.com. Ahí estaremos esperando sus correos para cualquier duda que tengan al respecto de nuestro sistema, de nuestro hardware. Con toda confianza háganlo llegar. El A300 y un M5
pueden trabajar juntos, dependiendo, recordemos que el M5 es control de acceso y el A300 control de asistencia, entonces sí podrían converger, nada más que la configuración tendrías que hacerla para cada uno de los dispositivos, pero sí puedes convergerlos en el CrossCheck estándar y tener esos registros de la terminal. Pues, si no tienen alguna otra duda, muchísimas gracias por su presencia. De entrada les agradezco. Juan Mata, haznos por favor llegar un correo más o menos para explicarnos bien el dimensionamiento de tu proyecto y te estaremos contestando de manera puntual, ¿vale? A ustedes, muchísimas gracias por su presencia. Agradezco nuevamente, feliz año, feliz inicio de año y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente tarde.